Una de las falacias más repetidas en la mayoría de las congregaciones contemporáneas es la declaración de cierto orden de prioridades para los creyentes, enseñadas principalmente por el falso profeta surcoreano Paul Yong-gi Cho, también llamado David Cho, quien en uno de sus libros estableció una especie de pirámide inquebrantable en donde Dios ocupa el primer lugar, seguido por la familia y luego la iglesia. Y la lógica del asunto parece ser muy fácil, pues él dice que el Señor debe ser primero que todo, pero la familia viene luego, y todo el pueblo dijo amén sin discernir la barbaridad del enunciado teológico que se estaba diciendo y las consecuencias prácticas de esa declaración. Empezando por el encabezado, todo está mal, pues Dios no puede ocupar un lugar en nuestra vida, aunque ese lugar sea el primero. Porque si hay un lugar y en ese primer lugar está Dios, entonces habrá un segundo lugar, el cual sería un elemento limitante que conducirá tarde o temprano a la idolatría. Pues en ese orden parece que no hay relación de la familia con Dios y peor aún de la iglesia con su Redentor. Pues solo existe una extraña relación vertical del creyente con esas esferas. Ahora bien, el servicio al Señor se encuentra definido por el amor hacia Dios en aquellos quienes han sido llamados para un propósito glorioso, de tal manera que entre más elevado es el ministerio que se atiende, mayor debería ser el compromiso de la familia de quien sirve. Pues de otra manera, se deberá entender que tal vez aquella persona no ha recibido entonces el llamado divino. Es por eso que no podemos ser tan ligeros con asumir como verdades incontrovertibles opiniones de hombres falibles que no han considerado la totalidad del contexto bíblico en lo que se relaciona con el servicio y se limitan alegremente a leer los requisitos del ministro cristiano sin tener en cuenta las excepciones para los ministros. Por ejemplo, aunque en lo personal considero que es mejor que un pastor o diácono sea casado, lo cierto es que la Biblia no prohíbe la soltería en el ministerio. El apóstol Pablo es cuidadoso al aconsejar sobre este tema a una iglesia que preguntaba de manera sincera cuál era la mejor condición para servir, si estando casado o por el contrario, siendo un soltero que contara con mayor tiempo para consagrarse al Señor. Estas interrogantes están muy bien explicadas en el texto que servirá de base para nuestro sermón dominical de hoy, que es Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 hasta el 40. Repito, Primera a los Corintios, capítulo 7, 32 al 40. Voy a leerlo en Reina Valera. Dice: mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santos, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad,
y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así, los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. En el pasaje que acabamos de leer, observamos en primer lugar un contraste entre las preocupaciones de hombres y mujeres, casados y solteros, en lo relacionado con el servicio al Señor, y la controversia que se plantea es sobre qué condición civil es mejor para los hijos de Dios, pues sabemos que no es pecado ni estar soltero ni estar casado. En segundo lugar, vamos a observar el debate entre dar en casamiento o tomar en casamiento o no hacerlo a la prometida cristiana, aunque es posible que en esta parte del texto existan una gran cantidad de opiniones diversas sobre la interpretación de estos versículos. Por lo tanto, creo que la resolución interpretativa no será como algunos han entendido durante mucho tiempo. Finalmente, vamos a ver la condición de las viudas o viudos a quienes tienen libertad para casarse, pero dentro del cuerpo de Cristo, aunque el apóstol Pablo emite una opinión no entre dos asuntos moralmente contrarios, es decir, una condición que es buena o mala, sino desde la perspectiva que él considera que quienes están sin pareja en la actualidad y están sirviendo, para ellos sería mejor quedarse así. Cada uno de estos aspectos lo vamos a exponer en nuestro sermón dominical de hoy. Y vamos a empezar por los versículos 32 al 35, que no los voy a repetir porque los leímos ya. Pero el primer punto de este sermón, que lleva por nombre soltero o casado para servir a Dios, tiene que ver con las preocupaciones de los creyentes. Para nadie es un secreto que las obligaciones familiares en un momento de la vida pueden abrumar. Históricamente, los varones han tratado de cumplir con su rol de proveedores, al tiempo que las mujeres luchan contra cientos de obligaciones en el hogar, y en el tiempo actual esos deberes se multiplican a veces por 3 o 4 debido al trabajo que realizan por fuera de la casa. De tal manera que el afán de salir adelante, el afán de construir una familia, por lo menos económicamente estable, puede llevar hasta el punto más alto de la preocupación aún a creyentes, quienes tratan, y es entendible, tratan de hacer lo mejor para sus familias, pero muchas veces implica que este esfuerzo o en este esfuerzo se deje por fuera muchas veces al Señor. Para muchas familias de cristianos, las ocupaciones familiares son una carga tan terrible que los hombres y mujeres pueden llegar a alejarse del servicio cristiano. El apóstol Pablo era consciente de esta realidad, y en respuesta a la pregunta que le hacían en una carta seguramente que hoy no tenemos, él mencionaba que los hombres casados se enredaban en las cosas del mundo, entendiéndose en este contexto al mundo no como la sociedad perversa que quiere destruir todo, sino como las cosas cotidianas o comunes que pueden llegar a ser complicadas de sobrellevar para un hombre o una mujer que tiene el deseo o la intención de servirle al Señor. El lado opuesto de esta realidad parecieren ser los hombres y mujeres no casados, separados o viudos, quienes aparentemente pueden llegar a tener un mayor tiempo disponible para servir al Señor, pues no tienen las mismas ocupaciones cotidianas que las familias, y en teoría podrían estar más disponibles para el duro servicio de la iglesia local. Casi podemos estar seguros de que el apóstol Pablo tenía
una condición de soltero, creo que lo había dicho en otro sermón, seguramente había enviudado, aunque otros eruditos piensan que la esposa lo abandonó por abrazar la fe en Cristo, pero esto último no puede probarse ni por la evidencia interna de la Escritura, ni tampoco por la externa de la tradición, porque no apuntan en esa dirección. Pero la realidad de todo este asunto era que las personas sin compromisos familiares o matrimoniales podían servir mejor al Señor, pero considero que todo esto está en el contexto de que las personas solteras, viudas o separadas tenían el don de continencia. Es decir, podían quedarse solteros, podían quedarse solos, pero como dice en este mismo capítulo, en los versículos 8 y 9, tenían la capacidad extraordinaria del Señor de quedarse sin casar, no era algo forzado. Pero regresemos al tema de las cosas de este mundo, porque como habíamos dicho, el escritor, parecería desconcertante que el escritor dijera que el soltero, el casado se ocupa de las cosas de este mundo. Nosotros decimos, ¿cómo así? ¿Acaso la Biblia no enseña que el ocuparse del mundo es muerte? Seguro que este pasaje le fascina al catolicismo romano, sobre todo porque ellos por lo general intentan o aún intentaban o aún intentan mostrar el matrimonio como una actividad cuasi pagana, en el mejor de los casos como una especie de mal necesario para la reproducción y no como una institución gloriosa que el Señor desde el Edén la puso en la tierra para glorificar a Dios primeramente, pero que para que también hombres y mujeres hallásemos deleite. Y es una institución que a pesar que el hombre cayó en pecado, el Señor mantiene la institución matrimonial y es una institución maravillosa porque provee compañía. Y para el caso del creyente, el matrimonio cristiano debería ser un testimonio del amor de Cristo por la iglesia y de la sujeción de la iglesia a Cristo. Entonces, realmente es maravilloso, pero entonces en este contexto les decía que la palabra mundo no es como aparece, por ejemplo, en Juan 3:16, un mundo caído necesitado de redención, sino que las cosas del mundo decíamos que son lo cotidiano, las cosas comunes. Entonces, el hombre casado no solo se ocupa de las cosas de la mujer o la mujer casada de las cosas del marido, sino que en realidad Dios nos ha ordenado a los casados ocuparnos de nuestras esposas y a las esposas les ha ordenado ocuparse de sus maridos. Eso es una realidad. Bueno, quiero hacer una primera aplicación en esta primera parte, y es que cuando se interpreta esta parte del pasaje, nosotros caminamos como por la parte superior del tejado, esa cornisa en donde uno va caminando. Seguramente algunos de ustedes hicieron eso cuando estaban jóvenes, de caminar en el tejado. No lo recomiendo, es peligrosísimo caminar en el tejado, algunos se ríen nada más. Siempre recuerdo a mi mamá, a mis tías y mi tío: Alexander, no hagas eso, no te subas al tejado porque es peligroso. Gracias a Dios nunca me caí, hubiera quedado más tonto todavía. Pero el hecho es que es peligroso caer a cualquiera de ambos lados, porque por una parte están quienes hoy en día todavía priorizan la familia por encima de todas las cosas, por encima de la iglesia. Y algunos otros hacen lo contrario, priorizan la iglesia por encima de la familia, como si fueran esferas absolutamente independientes y verticales. He recibido muchas veces personas que dicen: la iglesia destruyó mi familia, pastor. Y uno empieza a hablar con ellos y, por absurdo que parezca, parece que la institución de la iglesia local cometió abusos que pudieron destruir de alguna manera la familia. Un activismo absurdo metido en la iglesia de domingo a domingo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y parece que los pastores allí jamás, o los líderes, de manera inconsciente o consciente,
promovieron una vida en comunidad que no respetó la esfera familiar y trataron de regular hasta el mínimo detalle de cada uno de ellos. ¿Qué pasó? Esa inferencia destruyó la familia, aunque Dios no haya dicho que se hiciera eso. Pero por otro lado, están quienes usan la familia como una excusa, es decir, el cuidado de los esposos o esposas, hijos, abuelos, tíos, el perro, el gato, el loro. Deciden no ocuparse de nada que tenga que ver con la iglesia local, aun cuando tienen dones evidentes que el Señor les ha concedido, y evaden el servicio con la falsa premisa que indicamos al principio. La familia está por encima de la iglesia. Raro, el otro día hablaba justamente preparando este sermón, hablaba con nuestro amado Pastor Jesús, porque estos temas empezamos a investigarlos con Jesús, con Odu, con Efra, con Carlos, y decíamos, pero ven acá, muchas veces el Señor habla de la familia en términos negativos. Es decir, que si alguien no ama más al Señor que a la familia, no es digno del reino. ¿En qué contexto es eso? Es eso. Pues eso ocurre cuando es una familia que se opone abiertamente al reino. Una familia que se opone al reino es un lastre para el desarrollo del creyente. No estoy diciendo maltrate de una manera terrible a la familia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en ese caso la prioridad será la familia de la fe. ¿Por qué? Porque si hay una familia incrédula, en este mismo texto vimos que la unión más grande que hay en la tierra, que es entre esposos, el Señor dice, si el marido incrédulo no consiente en vivir con su esposa, sepárese. Mire hasta dónde puede afectar eso. Pero si a alguien se le ocurre, no. Las familias por encima de la iglesia. Un momento, ¿bajo qué condiciones, qué contexto? Estamos caminando en una línea estrecha, pero tenemos que ser cuidadosos en cómo interpretamos. Pero bien, pasemos a nuestro siguiente aspecto a considerar, versículos 36 al 38, y en este punto, nuevamente, solteros o casados para servir a Dios, decisiones definitivas en el servicio y la vida cristiana. A partir del versículo 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Antes de continuar adelante, voy a citar algunas versiones de este mismo versículo 36 y ustedes van a notar unas diferencias enormes entre una traducción y otra que van a hacer más compleja la interpretación. Dios habla hoy, si alguno cree que debe casarse con su prometida, porque ya está en edad de casarse, y si piensa que eso es lo más indicado, que haga lo que crea conveniente. Cásese, pues no es pecado. Biblia la palabra. Es posible que alguno juzgue poco noble dejar plantada a su novia, ya que ha sobrepasado la flor de la edad, se decida, por tanto, a actuar en consecuencia. Haga lo que mejor le parezca, ningún pecado hay en que se casen. Nueva traducción viviente. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma inapropiada y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Ya había leído Reina Valera que habla del Padre, y la Biblia de las Américas dirá esto, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Wow, qué diferencia. ¿Cómo traducimos?
Solución, vamos al griego, no soluciona nada. Porque el griego dice partenos, que es virgen. No dice hija virgen, dice virgen. ¿Cómo traducimos? Este pasaje ha generado un debate enorme entre eruditos de la exégesis, pues parecen no estar de acuerdo sobre quién es el encargado de las doncellas. En esta parte de la escritura, algunos intentan realizar una interpretación desde el trasfondo judío, en donde el padre de familia era el encargado de decidir si su hija se casaba o no y con quién se casaba. Pero recordemos que estamos en una congregación mixta en donde considero que la mayor parte de los miembros eran gentiles que tal vez no tenían la misma visión del mundo que los judíos. Otros importantes y excelentes autores que comentan la Biblia, como Hendrickson o Trenchard, prefieren abrazar la idea de que la referencia al Padre no es para nada correcta y está más bien dirigida hacia los varones solteros que están comprometidos en ese momento y que en ese momento pueden disolver el compromiso para dedicarse al servicio del Señor. Esta interpretación ha sido criticada porque romper el compromiso en esa fase es equivalente al divorcio. Por ejemplo, cuando José quiso dejar en secreto a María, cuando se enteró que ella esperaba en su vientre al Señor Jesús. Pero por otro lado, esta ruptura en esta parte era el único momento en donde se podía permitir, en el compromiso. El tema de la autoridad que tiene un padre para restringir el matrimonio también es afirmado en la interpretación que realiza el gran teólogo Charles Ehrman en su comentario a Primera a los Corintios. Pero él es muy honesto al afirmar que existen dificultades con esta posición debido a que en la sociedad romana era muy poco probable que los padres tuvieran ese nivel de influencia sobre las hijas cuando ellas ya tenían edad madura para decidir. Pero en la cultura judía, repito, sí la tenía. ¿Qué debemos hacer entonces ante variantes textuales en unas versiones tan alejadas unas de las otras? Bien, considero que el criterio final para aproximarnos a un texto tan complejo nos los debe dar el contexto que estamos leyendo en cualquier idioma que lo hagamos, porque es este el que debería ayudarnos a tener una seguridad razonable sobre el asunto de interpretación. En primer lugar, decir que el padre entrega o retiene a la doncella para matrimonio no cambia el resultado final del pasaje, que tiene que ver con la condición en que mejor se puede servir. Por lo tanto, la pregunta es importante, aunque es importante, no va a terminar por cambiar el consejo final que el apóstol Pablo está dándoles a quienes han preguntado este tema. En segundo lugar, definir si se trata del padre o del prometido. Ya hay muchos que están expectantes. ¿Será el papá? ¿Será el prometido? Bien, debe observarse que en todo el capítulo la referencia que ahora hace el versículo 36 al Padre es única y no está dirigida directamente a los afectados, es decir, los solteros, los viudos, los separados o la hija virgen. Por lo tanto, parecería una ruptura bastante abrupta en el relato. Una tercera consideración tiene que ver con qué Biblias usamos. En lo particular, me gustan más las Biblias textuales, es decir, Reina Valera, Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas, que traducen palabra a palabra y tratan de dar una idea. Pero esta vez voy a apartarme de la traducción de Reina Valera y de la Biblia de las Américas, porque estoy convencido por el contexto, que la interpretación viene hablando de un hombre comprometido que toma la decisión y no el padre de familia. Es decir, el soltero decide si se casa o si no se casa. Y esta decisión me costó mucho trabajo porque
amo Reina Valera, amo Biblia de las Américas. De hecho, siguen siendo mis favoritas aún para investigaciones académicas. Pero el asunto acá creo que es el tema del contexto. Y en el contexto se habla acerca de solteros que toman la decisión. Quiero también advertir que el debate que se suscita en esta parte del relato no es algo entre bueno y malo, sino entre dos situaciones que pueden ser o no convenientes para la extensión del reino. Sea cual sea la interpretación que adoptemos sobre el pasaje, es ciertísimo para cualquiera de las dos posturas teológicas que casarse o permanecer soltero no es el problema. Lo que debe evaluarse con un espíritu dispuesto a glorificar a Dios es qué es lo mejor para el reino. Esta evaluación también debe realizarse teniendo presente lo que mencionábamos en el sermón anterior. Recuerden que el apóstol Pablo hablaba de que probablemente había una hambruna. Y si se casaban en ese momento, la situación matrimonial iba a ser muy, pero muy difícil para aquellos que se casaran y dejaría de ser una situación normal para convertirse en un verdadero reto. Una segunda aplicación, y aquí quiero encerrar ya todo lo que tiene que ver justamente con los planos prácticos del pasaje. Pero ¿qué de hacer en el tiempo presente frente a los retos que tienen los jóvenes para servir? Con el paso del tiempo, y estoy a tono con lo que Efraín decía ahora, con el paso del tiempo hay una especie de mentalidad facilista. Parece que los hombres no quieren ser verdaderamente hombres y las mujeres no quieren ser verdaderamente mujeres. De hecho, cuando se entra al matrimonio y cuando del matrimonio se va al servicio, parece que muchos quieren entrar al ministerio cristiano, al servicio, teniendo todas sus vidas resueltas. Todas sus vidas resueltas. Yo sirvo siempre y cuando tenga tal cosa. Yo sirvo siempre y cuando sea bendecido por Dios, hablando de bendición como si toda bendición fuera material. Y ante estas exigencias debemos decir que hay un grave problema de comprensión sobre cómo es el mundo en medio del que servirán a Dios. Porque el mundo en donde vamos a servir no está interesado en resolver los asuntos espirituales de los creyentes. Antes, el mundo se va a convertir en un duro rival para la vida consagrada del cristiano. Y por supuesto, los que sirven en muchas ocasiones experimentarán peor oposición. No lo estoy ahuyentando del ministerio. Estoy siendo totalmente realista con lo que usted va a encontrar en el ministerio, en el servicio. Puede ocurrir además que un varón desee servir, pero encuentre, por ejemplo, oposición férrea en la que va a ser su esposa. ¿Qué hacer en ese momento? Este tipo de casos deben evaluarse con cuidado, porque el servicio del creyente que se casa depende mucho de la esposa que tenga. Porque ellas son un soporte para nuestras almas o el abismo en el que caeremos para nunca levantarnos. ¿Qué hacer? Muchas veces han llegado varones, pastor, pero es que me quiero casar, pero... ¿Y con quién te vas a casar? Bueno, mi novia se llama Jezabel Atalía. Es una mujer, yo creo que es piadosa. Y uno dice, ¿estás seguro, mi hermano? Pero es que yo la amo. Ella va a la iglesia. ¿Estás seguro, mi hermano, de lo que vas a hacer? Lo más probable es que esta mujer te destroce y te aparte del ministerio. Hemos visto a más de uno que quedan destruidos a la vera del camino por una mala decisión de casarse. Si un varón desea servir a Cristo y aún no se ha casado, bueno sería para él entrar a valorar si la prometida que tiene
puede ser esa mujer que servirá de ayuda idónea, de consuelo y hasta de consejera en muchos momentos de su vida. Si tiene la prudencia, la discreción que una esposa de creyente que sirve debe tener, pues de lo contrario, y si obstinadamente insiste en casarse con una mujer que no es adecuada para este servicio, tal vez el Señor no lo haya llamado. El tercero de los aspectos, soltero o casado para servir a Dios, ¿qué hacer cuando tenemos libertad? Esa libertad va entre comillas. Versículos 39 y 40 dicen, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero en mi opinión, dice el apóstol acá, será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. El tema de la condición marital del creyente sigue presente en la respuesta paulina y ahora de nuevo se dirige a las viudas, es decir, aquí hay una condición de soltería forzosa y de seguro no deseada, pues se trata de la pérdida de la persona más importante para el creyente, porque la pareja del creyente es la persona más importante de su vida. Pero es necesario establecer una diferencia entre la condición de viudez y la soltera virgen, pues es evidente que las primeras, las viudas, gozarán de mayor libertad de decisión, sobre todo en la sociedad del primer siglo en el que vivían, fueran judías o fueran gentiles. Ellas podrían definir su futuro. Por una parte eran totalmente libres de casarse, pero por otra podían quedarse en su condición. Y de esa manera podrían servir, abro comillas, mejor al Señor. Entre las preguntas que con seguridad le habían hecho los creyentes corintios a Pablo, estaba si aquellos hermanos que habían quedado solos después de haber estado casados se podían volver a casar. Me refiero a las viudas, a los abandonados también, pero es evidente que también los divorciados por razones lícitas estaban deseando una respuesta autorizada. Entonces, teniendo en mente todo lo que hemos venido evaluando relacionado con el matrimonio y el celibato, Pablo emite un consejo, pues aquí no se trata de elementos relacionados con el bien y el mal que aparecen en la ley, sino con lo práctico de la vida cristiana en esa condición particular. La primera parte de la respuesta tiene que ver con que la viuda es libre de casarse con quien ella quiera. Nadie podía restringir tal derecho, como al parecer querían hacerlo algunos dentro de la iglesia local. Aún hoy en día, y no es broma, quieren resolverle la vida a las solteras, a las viudas, como alguna vez me decía una hermana que había estado congregándose en una iglesia un poco pietista, creo que en Europa, y ella decía que el pastor se acercaba a los hermanos solteros, viudas, y decía, ¿has considerado a tal hermano? Y yo decía, oye, nadie le podía contestar a ese pastor y decir, oiga, usted está como metiéndose más allá sus narices de su labor pastoral, ¿no? Usted no puede estar haciendo eso. Pero creo que algo así podría estar ocurriendo en Corintio. Querían, ya estaba las casamenteras allí tratando de cuadrar en su mente, ay, qué bonito sería que este hermano se casara con esta. Lindo, pero inadecuado. Entonces, aquí había una sola advertencia para las viudas, los separados y demás. Pueden casarse, pero en el Señor. En el Señor. Pues como ya hemos visto, para el creyente no hay otra posibilidad. O te casas en el Señor o mejor no te cases. Y considero que esta autorización dada por Pablo sin ningún tipo de dificultad la deben tener en cuenta aquellos que se han divorciado por causas bíblicas, y uso el plural, porque no me refiero solamente a la ruptura por inmoralidad sexual de uno de los dos cónyuges, sino como ya hemos citado en el presente capítulo, también existe la posibilidad de divorcio cuando dentro del matrimonio uno de los dos es incrédulo, que no consiente
en vivir con el Hijo de Dios. Y da muestras evidentes que indican tal rechazo. Podemos decir entonces que esas personas pueden casarse de nuevo y no pecan. Pero al momento de valorar el servicio al Señor que estos hermanos que viven libres podían ofrecer en las circunstancias particulares que hemos visto, de hambre, limitaciones y otros, el apóstol afirma que serían más felices si se quedan como están, en esas circunstancias particulares, con las libertades adquiridas que le permiten mayor tiempo para consagrarse al Señor. Pero claro está, y escuche esto, claro está si tienen el don de continencia. Si tienen el don de continencia, que en este mismo capítulo 7 el apóstol ha mencionado. Recalco esto porque, como hablaba antes, el catolicismo romano viene usando algunos de estos pasajes con el fin de mostrar la necesidad que sus ministros sean solteros perpetuos. Es decir, se crea una capacidad artificial de continencia que por lo general termina muy mal en todos los niveles. Y el servicio que debería ser motivo de gozo para los solteros se vuelve una tortura insoportable. Y lo que hace es que el testimonio de Cristo se echa por el piso. Una tercera aplicación. Quiero que usted recuerde que en el ministerio público del Señor, algunas mujeres le sirvieron y eran viudas o eran mujeres que vivían solas. Y eso lo sabemos ¿por qué? Por la disponibilidad del tiempo que tenían para estar pendientes de Cristo en todo momento, sin los reclamos de los esposos, como inferimos en Lucas 8, del 1 al 3, que dice: aconteció después que Jesús iba a todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. La salvedad dentro de este grupo de mujeres era Juana, que el texto señala como la esposa de Chuza, intendente de Herodes. Las demás mujeres fueron recibidas por el Señor y de seguro pudieron ser edificadas con el resto, algo poco usual entre rabinos, como bien comenta la Biblia de Estudio de la Reforma. Pero acercarse al templo o luego al ministerio del Señor Jesús en épocas primitivas no era posible, a menos que la mujer contara con libertad, que solo la soltería elegida o la viudez proporcionada a los creyentes podía darles. Por ejemplo, en Lucas 2:37 dice que había una mujer, Ana, hacía ya 84 años que se había quedado viuda, nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. ¿Y por qué pone que era viuda? Para mostrar que había una condición especial que le permitía estar en el templo. Pero ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? La gran conclusión para todos y cada uno de nosotros es que cualquiera sea la condición marital en que el creyente se encuentre, el llamado que aquel que dio su vida por nosotros, que vino a la tierra a vivir una vida perfecta, que murió en la cruz del Calvario, que con poder se levantó de entre los muertos y subió, ascendió a los cielos para interceder por nosotros. El llamado que Él nos hace es a servirle a Él en la extensión del reino. A los solteros, a los casados, a los que han padecido, a los que están en viudez, a los que han sido abandonados o abandonadas. Y luego creo que esto es importantísimo que lo tengamos en mente, hermanos.
Porque cualquiera sea el servicio que nosotros prestemos al Señor, en Él vamos a encontrar reposo y consuelo. Porque aquel que nos llama a servirle es poderoso para dar consuelo y reposo a nuestras almas. El servicio al Señor no es una pesada carga, no. Y aunque requiere esfuerzo, es sin lugar a dudas la obra que produce más gozo en el alma cuando a Él le servimos con gozo. En nuestro sermón dominical de hoy observamos los siguientes aspectos relacionados con el estado marital del creyente y el servicio a Dios. Primero, soltero o casado para servir a Dios, preocupaciones de los creyentes. Segundo, soltero o casado para servir a Dios, decisiones definitivas en el servicio y la vida cristiana. Tercero, soltero o casado para servir a Dios, ¿qué hacer cuando tengo libertad? Cierro con dos reflexiones finales. Para los no creyentes, amigo, en la actualidad puedes tener muchos deseos y crees que si lo realizas serás feliz para siempre. Entre ellos, el anhelo de una familia bonita y estable. Y es verdad que cualquier persona cuerda quiere esa estabilidad tan maravillosa para su vida. Pero la Biblia enseña que si no estás en Cristo, seguirás siendo una persona eternamente infeliz aunque tengas una bonita familia, y cuando mueras será peor, pues el infierno no distingue entre buenos y malos maridos o buenos y malos padres, sino entre salvados por Jesucristo y no salvados. El llamado es que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y puedas comenzar a dimensionar la gloria de Dios en tu vida al saberte perdonado y que vas camino al cielo en su presencia. Para los no creyentes, hermanos, de nuevo el llamado de Dios en Cristo para nosotros es que sea cual sea nuestra condición, entreguemos nuestras vidas al servicio de aquel que nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén.